Muy buenos días, queridos hermanos. Me gozo y me alegro profundamente en mi corazón en saber y tener noticias maravillosas de que ustedes se comportan como verdaderos hijos de Dios, como gente que le busca de todo corazón, que se guarda para ellos. ¿Se ha puesto a pensar usted qué es la enseñanza que le ha dejado todo este problema de esta pandemia? Toda esta cuarentena, ¿qué enseñanza le ha dado? ¿Qué le ha hablado Dios acerca de las circunstancias y de la vida que usted ha venido trayendo? Hoy es un día maravilloso, hoy es un día de gloria donde usted puede ponerse a pensar, he oído la voz de Dios, me ha hablado a través de su santa palabra. Una de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes es oír y conocer la voz de Dios. Hoy en día, con la misma certeza que la oyeron Abraham, Moisés, Samuel, David, Pedro, Pablo, y con la claridad que habló Cristo resucitado a Juan en la isla de Patmos, en los postreros tiempos Dios nos ha dado una promesa y una advertencia acerca de oír la voz de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 22, dice: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dios tiene este llamado para los creyentes, y Dios no ha enmudecido. Su voz se puede oír y lo podemos palpar cada día si nos disponemos el corazón. Vea lo que sigue diciendo el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Dios, en estas cuestiones que estamos pasando, está removiendo los cimientos de nuestras creencias, está removiendo todas las cosas que nosotros y el conjunto de valores que nosotros hemos creído. Esta es una advertencia de Dios a sus hijos, a los santos, y por eso algunos no escaparon. En el verso 25 de Hebreos 12 dice: mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si no desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué está Dios cambiando las circunstancias y la manera de creer? El Espíritu Santo está clamando. Dios quiere que salgamos de ese confort y esa tibieza y esa mediocridad con que hemos actuado delante de Él, porque Él quiere gente con creencias firmes que no se dobla ante las circunstancias ni ante la adversidad. A lo cual el apóstol Juan en Apocalipsis 18:4 dijo: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es en un momento como este donde nosotros debemos pensar a dónde hemos estado, a dónde hemos llegado, qué es lo que hemos creído. Ahora que no hay presencia, cultos presenciales, Dios nos está tocando a ver qué es, cómo hemos creído y en qué hemos creído. Dios tiene un pueblo en estos últimos días y no quiere que sea confundido y llevado de un lado a otro por horribles vientos de falsas doctrinas. Que las ovejas no sigan líderes que no oigan la voz del maestro, y Dios les hablará con claridad y una fuerte certidumbre. Ellos viven por su voz, no por la voz del cielo. Esta es la característica de un pueblo santo. No se equivoca en cuanto oye la voz de Dios. Y hoy, con mucha ligereza, muchos dicen y advierten cosas que Dios ha dicho, en el cual Dios no ha hablado.
Estas son cosas que nos ponen a pensar que son características de los falsos maestros de los últimos tiempos. ¿Conoce usted y oye la voz del que gobierna tu vida? Es una voz segura, firme, inconfundible. Dios siempre ha tenido un pueblo guiado por solo su voz. Vea usted que desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vea cómo el pecado muchas veces nos hace ocultarnos de la voz de Dios, y cómo la palabra a veces se nos hace pesada. Son las condiciones espirituales en que estamos, que no son las óptimas, y eso nos golpean nuestra vida. En el verso 10 de Génesis 3 dice: y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vea cómo Adán ahora, al oír la voz de Dios, se esconde. ¿Por qué? Porque había caído, había pecado. En otro ámbito de cosas, Abraham se convirtió en padre de muchas naciones porque oyó y obedeció la voz de Dios. En Génesis 22:18 dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vea cómo el padre Abraham obedeció, fue obediente en todo, oyó la voz de Dios y la puso por obra. Y en Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dios estaba con él. Él era un hombre obediente, un hombre que se guardaba para Dios y glorificaba a Dios. Hombres como Moisés, como Abraham, como muchos de los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fueron hombres íntegros que obedecieron a Dios. Vea que Dios hablaba continuamente con Moisés. Eran gente que tenían una relación cercana. En Éxodo 20, verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vea cómo Dios hablaba. No tenían él ningún temor en oír la voz de Dios, porque era un hombre que se manejaba con transparencia de vida. Y vea que Dios siempre ha buscado un pueblo que le honre y tema su voz, que tema a esa voz audible que él tiene. Vea cómo él le habla a Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 10 al 12. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Orbe, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y habló Jehová con nosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Vea cómo Dios siempre, nunca le ha negado hablarle al pueblo y dirigir al pueblo. Hoy, bajo esta prueba, bajo estos síntomas de que estamos llegando al final de la partida, Dios nos está hablando. ¿Está aprendiendo usted algo de todas estas cosas? ¿Cómo está usted con su familia? ¿Cómo está buscando usted la presencia de Dios día a día? Vea que en el libro de Deuteronomio 5:24, y dijiste: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Muchas personas del pueblo de Dios no quieren la responsabilidad de oír la voz de Dios. El pueblo de Israel no quería oír porque tenían temor por causa del pecado.
quería una voz filtrada a través de un siervo santo. Y vea ahí mismo en Deuteronomio 5, 25 al 27, ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente que habla en medio del fuego? Con nosotros lo oímos, Señor, y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas que Él dijere Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos. Hoy el pueblo actual de Dios no es diferente a este pueblo que muchas veces lo criticamos. Todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad y de encerrarse solo con Dios a buscar la presencia de Dios, a escuchar su voz. No es una sorpresa que millares de personas en esta pandemia se han descarriado, pues ponen hasta su propia vida en manos de falsos maestros y líderes que no tienen ninguna comunión con Dios, oyendo cosas sorprendentemente negativas. El salmista en el Salmo 106:33 dice: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Vea que Moisés representó mal la santidad de Dios, y cuando alguien sepa discernir la voz, pues ningún hombre es infalible, no hay quien no se equivoque. Hay que conocer y oír la voz de Dios para poder juzgar lo que la enseñanza dice. Existen muchos emocionados con los nuevos evangelios que blasfeman de la cruz, enseñan que la sangre de Cristo no expió por el pecado, porque solo oyen la voz del hombre y no conocen la voz del verdadero maestro. Deuteronomio 8:20 dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Vea cómo Dios nos demanda que alguna enseñanza, muchas veces Dios no le podemos oír, pero los actos nos dan una enseñanza más que la voz. Y bien en primera de Samuel 3:19, Samuel creció y Jehová estaba con él y no le dejó caer ninguna de las palabras. No desperdicie la palabra de Dios, no desperdicie lo que viene de Dios. La bendición te da, no la eche a perder. No ponga en duda lo que Dios ha dado, lo que Dios te ha dicho. En primera de Samuel 4:1, Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No era la voluntad de Dios. El pueblo de Dios es derrotado porque no oyeron la voz, no escucharon la voz de Dios. El pueblo no estaba preparado para recibir y oír la voz de Dios a causa del pecado de los hijos del sacerdote. Vea cómo David oyó la voz de Dios y era gozo y vida. Cuando Dios le habla a uno, viene gozo, viene alegría, viene vida. En el Salmo 66, Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré y repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Vea que el oír la voz de Dios produce alegría, gozo, un gozo inefable. Y vea que el escritor de segunda de Samuel 23:2-3 dice: y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, y hará justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Hay muchos que no creen que Dios hable al hombre y dicen que Dios habla solamente a través de su palabra, que todo lo que Dios quiera o necesite está en su palabra. No discuto ni quiero entrar en controversia con nadie,
pero algunos textos nos llevan a entender cosas diferentes. Vea que Dios jamás dirá algo que es contrario a la Biblia. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en todo el tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su Hijo hoy habla a los hijos. Él dijo en Juan 10:3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a las ovejas llama por su nombre y las saca. Vea cómo Dios ha hablado a diferentes hombres y han cambiado sus vidas. Cuando Dios habla y le habla a uno, como Samuel dice: no dejé caer ninguna de las palabras que Dios me dio. Dios cumple, Dios no miente, Dios es veraz y exacto. En Hechos 9, 3 y 4 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vea que es el Nuevo Testamento, cómo Dios le habla a un hombre, a un perseguidor de su iglesia, y le da un mensaje muy claro, que lo registra el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Lo registra el autor de las palabras de Pablo, el evangelista Lucas. Dice: y habiendo, en Hechos 26, 14 y 16, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te apareceré a ti. Vea que estos hombres oyeron la voz de Dios, y no es cuento, no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Ve el apóstol Pedro, obedeció a la voz de Dios. En Hechos 11, 7 al 10 dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y le dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Vea que Dios habla constantemente a su pueblo, y hoy no estamos exentos. Hoy, cuando nosotros buscamos la intimidad y la cercanía con Él, Dios se glorifica. Y Él nos está hablando en el libro de Apocalipsis. Cuando le habla a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 20, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que dice: Dios me dijo, ¿ha oído la voz verdadera de Dios? ¿Está seguro usted para decir una cosa tan seria, que Dios me habló? ¿Cómo ha sido el cambio en tu vida después de que Dios le habló? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha habido algo que cambió radicalmente tu vida? Existe un malentendido trágico en la iglesia sobre oír la voz de Dios, y se dice comúnmente: Dios me dijo. El corazón se oye en gritos de muchas voces, y si uno confía en nuestras palabras sin ponerlas a prueba por la palabra de Dios, termina descarriado. Son las voces de la carne, la voluntad terca del enemigo y del mundo. Todas son dulces y suaves y prometen. Dios es quien habla. Nosotros no somos infalibles. Perdóneme si usted ha caído en ese error. No solo hay profetas, sino una multitud de creyentes
que no entienden que los propios deseos son los que están hablando en su vida. Están convencidos que es la voz de Dios cuando es vanidad, un deseo del corazón que se disfraza como una voz de Dios, y han sido engañosos. Vea lo que dice Jeremías 14:14, y dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, y yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni les di visión mentirosa, adivinación ni vanidad, y engaño de su corazón profetizan. Nadie puede oír la voz de Dios en medio de ídolos. Yo no sé a quién estás oyendo, yo no sé a dónde estás yendo, pero hoy el Señor le dice: hermano, tome un momento y recapacite y piense en estos 3 y resto de meses que hemos estado con la pandemia. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios para mi familia? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando porque nuestro pueblo, Señor, tu pueblo, Señor, te busque de todo corazón, Señor. Venga con una búsqueda intensa, Señor, que nos encerremos, cerrada la puerta, como dice tu palabra, entremos en una relación profunda, en una intimidad con Él, para poder escuchar su voz. En el nombre de Jesús los bendigo y les digo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia, Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Hoy es lunes 29 de junio del año 2020. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar.